Así como hemos insertado videos, audios y demás, podemos insertar otro tipo de contenido como los archivos de tipo SVG. SVG significa Scalable Vector Graphics o gráfico vectorial escalable. Básicamente es un formato de imagen que se basa en XML y se puede escalar tanto como queramos sin necesidad de perder calidad. Esto se usa para logotipos, iconos y para diagramas también. Dentro de las ventajas de usar SVG corresponden a la escalabilidad, a que se puede editar directamente en el código y a que pueden ser interactivos directamente utilizando JavaScript. Por ahora vamos a limitarnos a simplemente copiar y pegar SVG y para eso colocamos HTML, SVG y aquí vamos a tener un ejemplo. Vemos el enlace de la W3 Schools, así que le damos clic. Aquí pues nos va a hacer una explicación de qué es, en qué consiste y demás. Y aquí vemos, por ejemplo, que tenemos un círculo amarillo con un borde verde. Esto significa que esto nosotros lo podemos modificar. Vamos a copiar esto, lo pegamos acá, guardamos, vamos a volver al documento y recargamos. Y ahora tenemos un círculo amarillo con un borde en verde. Esto lo podemos cambiar, por ejemplo, por ese stroke, lo colocamos red, vamos a recargar y ahora tenemos un círculo amarillo con un borde en rojo. También podemos manipular el ancho del borde, podemos agregar, por ejemplo, 8 y al guardar y recargar vemos que ahora tiene 8 píxeles de ancho. También podemos cambiar el relleno por ejemplo, blue y esto hará que podamos modificar cada uno de los SVG. Y aquí ya vemos que parece una señal de tránsito canadiense, que es la que no detenerse, que tendría una X así. Otra cosa que podemos hacer es ir directamente a fontawesome.com. Si colocamos fontawesome.com, damos clic acá en el menú de hamburguesa, vamos a iconos y aquí vamos a buscar, por ejemplo, user. Presionamos Enter, esperamos a que cargue y vamos a presionar la opción de Free para obtener solamente los iconos gratuitos. Por ejemplo, vamos a escoger este de astronauta. Vamos a darle clic y aquí tenemos el código en SVG. Vamos a darle clic para copiarlo, vamos a pegarlo y como te mencioné antes, los SVG se utilizan mayormente para iconografía y logotipo. Aquí vemos que tenemos un error, así que vamos a guardar. Vamos a recargar y aquí lo vemos, pero en el editor vemos que el resto del código nos sale como si estuviera comentado. Entonces, para solucionar esto, vamos a ir hasta el final de esta etiqueta, damos clic en el comentario de font awesome, damos enter y nos movemos hacia este de path, damos enter y por último vamos a ir hasta el final y le damos enter a este de SVG. Aquí ya vemos que la etiqueta está más organizada, pero debemos seleccionar todo esto de Awesome, todo este comentario y lo borramos. Borramos este espacio, formateamos el documento, ahora lo vemos mejor, recargamos y vemos que en este caso está ocupando el 100% de la pantalla. Si lo hacemos más grande, ahí vemos que el icono va a escalar sin necesidad de deformarse o algo así. Para modificar estos valores, simplemente acá donde dice SVG, podemos agregar width de unos 300 píxeles, por ejemplo. Y aquí lo tenemos. También podemos colocar 80 y empezar a jugar con todos estos valores. Recordemos que el height es opcional en este caso y se va a establecer como automático. Bien, otro elemento que tenemos es el iframe, que esto básicamente ya lo hemos visto con esto de YouTube, pero en este caso también podemos embeber sitios web. Entonces ingresamos, por ejemplo, https vipro.digital. No solamente videos de YouTube. Entonces recargamos y aquí tenemos el sitio. Podemos darle también un ancho del 100% y al recargar aquí lo tenemos y un alto de un 90%, por ejemplo. Recargamos, bueno, o esto más bien lo cambiamos por 900 píxeles. Veamos, aquí básicamente tenemos un sitio web dentro de nuestro documento, así como tenemos el video. También tenemos la opción de embed, o sea, embebido, y básicamente consiste en esto mismo.
Voy a darle a este una altura de 400 y a este otro una altura de 700. Guardamos, recargamos. Aquí lo tenemos. ¿Y cuál es la diferencia? Aquí, por ejemplo, podemos agregar text HTML. Si embebiéramos, por ejemplo, una imagen, entonces estableceríamos acá image y JPG, PNG o el tipo de imagen como tal. O si embebiéramos un video, recordemos que es video, diagonal MP4, o si fuera un audio como MP3 y demás. O sea, esta parte sí súper sencilla y súper clara. Vamos a guardar. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre el iframe y el embed? El embed básicamente se utiliza para contenido multimedia como videos, audios o demás tipos de documentos u otro tipo de contenido, pero pues ya vimos otras opciones para insertar videos y demás, pues también tenemos el iframe. En este caso, el iframe como caso de uso, pues se utiliza para incrustar aplicaciones web o páginas web dentro de nuestros sitios. En cuanto a seguridad, pues tenemos que el iframe ofrece mayor control como opciones para limitar la interacción para que se ejecuten scripts, ya sean maliciosos o cualquier otro tipo de script dentro de la página que nosotros estemos agregando. ¿Cuál es más común? El iframe. O sea, ambos hacen lo mismo. El iframe es más seguro, es compatible con los navegadores modernos y demás y es el más utilizado. Entonces, pues tiene mayor soporte. Ahora, en cuanto a los atributos, recordemos que tenemos diferentes atributos como por ejemplo controls y demás para los videos, pero en el caso del iframe tenemos sandbox, ¿sí? Para habilitar formularios, modales, bloqueo de punteros y demás. Y en la descripción de esta lección te voy a dejar mayor detalle en cuanto a este tipo de contenido. También recordemos que tenemos el Allow Full Screen para permitir que tengamos pantalla completa. En este caso, pues no surge ningún efecto, pero esto lo vimos en el ejemplo de YouTube. También tenemos el otro que es SRDoc y todo esto nos va a permitir jugar con el comportamiento del contenido. Y por otro lado, pues el embed es un poquito más limitado en cuanto a seguridad. De todas maneras, puedes usar cualquiera de los dos, pero te sigo recomendando el iframe. Y ya para las siguientes lecciones vamos a ver cómo incrustar tablas y cómo manipular formularios.